y apenas hay luz en las arterias, en la medida en que estas personas van visualizando sus arterias y observando cómo comienzan a ganar su flexibilidad, su elasticidad, y poco a poco empiezan a aperturarse, a abrirse y a tener mayor luz, automáticamente el corazón se siente contento. Y evidentemente, pues ese corazón va a recibir mayor oxígeno y va a poder impulsar posteriormente la sangre hacia todo el organismo sin tanta dificultad. Esto está cada vez más y más comprobado. No solamente esto, sino que hay un oncólogo en Texas, en los Estados Unidos, Simonton, el doctor Simonton, que él ha dado prueba fehaciente durante estos últimos años cómo a través de técnicas mentales él puede curar a pacientes con cáncer, a pacientes con impotencia sexual, a pacientes con úlceras, etcétera, etcétera. Y además no solamente eso, yo pienso que no es necesario que nadie nos lo diga, sino cuando uno comienza a reflexionar ante sí mismo, por sí mismo y en sí mismo, se dará cuenta que cuando hay una situación de miedo, de temor, de angustia, de ansiedad, automáticamente se producen una serie de reacciones bioquímicas y bioeléctricas en nuestro organismo, ¿no? Y qué mayor prueba de ello es, por ejemplo, la úlcera, digamos, de estómago, que en nuestra sociedad cada vez se va extendiendo más, motivado a una vida estresante, y el estrés surge en la mente al no tener, digamos, la capacidad de enfrentarse a situaciones que se presentan en nuestra existencia, digamos, con éxito. Y ese estrés y esa ansiedad y angustia se va acumulando hasta que, evidentemente, en un momento determinado se produce, digamos, una patología también determinada, ¿no? Sí, bueno, siempre se ha dicho que esto, por ejemplo, el tema que has puesto de la úlcera de estómago, y con esto de Beatriz Tobas, que siempre se ha dicho que el tema de la úlcera de estómago es que aparece porque se nos lleva a lo mejor pues a otros sistemas de alimentación, a comer mal, a rastras y lo que podemos, y que por tanto pues aparecen esas cosas, ¿no? Hombre, hay de todo un poco. Se le echa mucho la culpa a la úlcera del estrés y tiene parte de esa culpa, pero el estrés viene motivado también por una serie de cosas, entre ellas una mala alimentación. O sea, digamos que todo va a influir. Respecto a lo que estaba comentando antes Madana, simplemente confirmar lo que había dicho y añadir quizás algún dato más. Evidentemente el estrés mata, y eso no hace falta leer mucho ni ser médico para ello. La enfermedad está tan conocida en Japón del karoshi que simplemente el cansancio llevado a límites excesivos está matando a la población de Japón, sobre todo a la población trabajadora, pues unas 4 o 5 mil personas cada 5 o 6 meses, y la gente no es capaz de ver lo que le está pasando al compañero de al lado, simplemente son autómatas. O sea, más que el tabaco. Mucho más. El tabaco, digamos, que mata poco a poco, pero hay gente que no tiene prisa. Que hay gente que no tiene prisa. No. De todas formas, siempre se ha hablado, Madana, de la limitación de la mente. Siempre se ha hablado, si somos incapaces de comprender al que vive a nuestro lado, ¿cómo vamos a ser capaces de dominar todo nuestro organismo con nuestra mente? ¿Qué ocurre? La tenemos mal educada, mal trabajada, Pero mal ¿cómo vamos a preparada. comprender a nuestro vecino si no nos comprendemos primeramente a nosotros mismos? Eso es imposible. Yo diría que la tarea tiene que empezar y comenzar con eso que podemos definir como el autoconocimiento. Y empleándola propiamente como un laboratorio de investigación, uno poco a poco conoce sus mecanismos y evidentemente potencia esas posibilidades que están ahí en estado latente. Y la prueba evidente es que todos los grandes científicos y grandes médicos, sobre todo en los Estados Unidos, de la Universidad de California, en Los Ángeles, o Yale o Harvard, por ejemplo, muchos de ellos han hecho, digamos, expediciones científicas, en este caso concreto, a la India e incluso al Tíbet, donde han investigado a grandes yogis y han investigado asimismo a grandes lamas, ¿no? Puesto que ellos tienen una técnica tremendamente desarrollada y muy depurada de lo que es el conocimiento de la propia mente y sus funciones. Y evidentemente estos científicos lo único que pueden hacer en principio es registrar en aparatos súper sofisticados una serie de cambios que se producen a nivel fisiológico. Por ejemplo, yo me he sometido asimismo a pruebas en Canadá, en un laboratorio, y bueno, a través de técnicas yoicas se puede observar que primeramente se produce un cambio en nuestras ondas cerebrales. Para aquellas personas que nos están escuchando y puedan entender a lo que yo me refiero, ahora mismo, cuando hay una cierta actividad sensorial, pues estamos funcionando en unas ondas cerebrales beta, estado de vigilia más intenso. Pero hay una disminución en las ondas cerebrales que se denominan alfa, cuando uno está quieto, inmóvil, o con los ojos fijos o cerrados, y automáticamente comienza a haber una expresión distinta en nuestras funciones, digamos, cerebrales y fisiológicas, porque hay que decirlo, todo está interconectado. Bien decía
anteriormente Cristóbal, que no se puede tratar exclusivamente un hígado o al corazón, puesto que todos los sistemas tienen una interconexión, ¿no? Entonces, se puede observar, por ejemplo, como los yogis a voluntad pueden modificar funciones que hasta hace muy poco se consideraban que eran autónomas, automáticas, que pertenecían al sistema nervioso neurovegetativo, sobre el cual no tenemos voluntad. Es decir, ahora mismo mi corazón está latiendo, yo no necesito prestar atención al corazón para que lata, ¿no? Pero sin embargo, si yo tengo cierta capacidad de concentración y en la medida en que la intensifico, hasta cierto modo, de acuerdo con el entrenamiento que yo posea, puedo disminuir el ritmo cardíaco. Los yogis incluso llegan realmente a detener el ritmo cardíaco o el pulso, y a voluntad pueden cambiar, digamos, la presión sanguínea, pueden elevarla o disminuirla, o pueden cambiar las ondas del cerebro. Eso quiere decir que de la misma forma que nosotros, si nos sometemos, por ejemplo, a una reflexión de nuestra forma de vida, nos daremos cuenta que con nuestros estados mentales estamos repercutiendo negativa y nefastamente sobre nuestra salud, quiere ello decir que si cambiamos el comportamiento mental y entonces poco a poco llegamos a tomar conciencia de la positividad y energía que hay en la mente, podemos llegar evidentemente a encontrarnos en un estado de salud óptimo. Y para terminar, simplemente me gustaría recordar que en el año, creo recordar, 500 antes de Cristo, por ejemplo, ¿cómo se curaban las personas? Normalmente asistían a los templos de curación, donde existía el dios de la medicina, digamos, Esculapio, y aquellas personas ya iban predispuestas a mantener, a disponer, al estar enfermos realmente, a sanarse, a curarse. Y estos lugares eran lugares de cierto recogimiento, donde uno, por otro lado, iba contando con la presencia de sacerdotes, de terapeutas, que le iban ayudando realmente a ir eliminando todo tipo de desarreglos que en ellos se producía. Así que el medio ambiente en el que se encontraban, la comunicación, la seguridad, la comunicación que ellos sentían por parte de los terapeutas, etcétera, etcétera, iba determinando un cambio en su propia conciencia y luego pasaban por procesos de purificación. Ayunaban en principio, se sometían a procesos, digamos, de cambio dietético, había discusiones filosóficas para ennoblecer la propia conciencia y elevarla, y eso lo único que iba haciendo era ir incrementando el nivel vibratorio de su mente, que iba a repercutir mediante una serie de sustancias, digamos, materiales, en un cambio físico y un cambio, digamos, mental, porque la energía realmente es una definición realmente muy generalizada en este caso. ¿Qué es lo que hace nosotros? Por ejemplo, yo sé de personas, cuando yo estuve en los Estados Unidos, que tenían que irse a Vietnam en contra de su voluntad, y digamos que meramente al recibir la noticia en su casa que tenían que ir a servir a Vietnam, pues automáticamente estas personas se quedaban paralizadas o ciegas. Que una vez que estas personas, digamos, salían de ese estado estresante mental, porque evidentemente quedaban libres de ese compromiso, recuperaban la visión o recuperaban la movilidad. Es decir, que hay que ver hasta qué punto esa situación mental va a producir una reacción, digamos, orgánico-física, ¿no? Como dato decir también, no sé si Cristóbal quiere añadir algo a lo que ha dicho Marana. Bueno, es que todo está relacionado. Es evidente que la mente influye sobre el cuerpo y lo vemos, bueno, no solamente en todos los apuntes que estaba dando él, en cualquier otra cosa. En un estado de ánimo, ahora se está descubriendo, aunque estaba ya ahí, que repercute positivamente sobre el resto del organismo. Ahora se está viendo y comprobando que cuando una persona está de buen humor libera una serie de sustancias que son las endorfinas, sustancias similares a las drogas, pero que produce el propio y que genera el propio organismo, y que nos facilitan una mejor curación. ¿Por qué una mejor curación? Porque bueno, nuestro estado de ánimo es mucho mejor. Nuestro metabolismo cambia, se incrementa nuestra capacidad y el número de nuestras defensas. Digamos que se localizan y se centran más sobre el foco sobre el que queremos actuar. Se sabía que sí que mejoraban, pero no se sabía por qué, y de hecho ahora sí que se está comprobando. Hay un montón de casos en los que desde luego sí se comprueba que la mente sí está actuando. Hay un dato que sí que sería importante anotar, a lo mejor, cuando Televisión Española inició su programación de mañana, ya hace algunos años, el primer síntoma que se vio en la sociedad es que las consultas de los médicos estaban más vacías.
posiblemente esto me da mucha pena. A lo mejor es la influencia negativa de la mente ante el cuerpo. Cuando nos aburrimos vamos al médico, doctor Fraga. Sí, eso es una cruda realidad. Hombre, yo puedo hablar de mi experiencia en Galicia, que hay un colectivo de gente que de hecho va al ambulatorio para encontrarse a otra gente, sobre todo en los pueblos. Digamos, no es una cosa que tiene que extrañarnos. Ahí la gente, digamos que tiene dos lugares de reunión. Para los hombres el bar, para las mujeres, en este caso, a veces es el ambulatorio. Hay gente que sí que lo necesita, pero hay gente que no lo necesita. ¿Que la televisión puede ejercer una influencia negativa? Bueno, desde este punto de vista, no. Porque estamos evitando que una gente, digamos, que somatice determinado tipo de enfermedades y que tenga necesidad de acudir a un profesional que realmente no le hace falta y que dé oportunidad a otra gente. ¿Que ha sido negativo la influencia de la televisión desde otro punto de vista? No, Sí, me pero refería bueno, a la influencia justo. negativa de la mente sobre las enfermedades, quiero decir. Me aburro y como me aburro me voy al médico, no quiero decir lo de la televisión, vamos. En el momento que hay televisión la gente Sí, ya yo no lo va al había médico. comentado, o sea, que sí que existe. Y de hecho, si estás durante 3, 4 semanas, ves a un colectivo de gente que siempre el mismo, que está rotando, con distintas enfermedades, pero la misma, pasa de la cabeza a los pies, luego pasando por el estómago. Es el mismo, la misma persona. Y hombre, como lleves allí un año o dos, lo que tienes que hacer es cambiar, ir cambiando. ¿Qué es lo que está pasando? Que la gente cuando se aburre lo manda al especialista. Pero vamos, es una cruda realidad y triste, por cierto. Pero es increíble, doctor Fraga y Madana, porque normalmente el paciente está ante el médico como un sujeto pasivo. Quiero decir, no es protagonista de su propia enfermedad. Hombre, No es encontrar el sabor de ser protagonista en la consulta del médico. es que no te dan protagonismo tampoco, ni podemos darlo. Es muy triste decir que se pretende que un profesional, entre comillas, pueda atender a 60 o 70 personas en una mañana, empezando a las 9 y que te exijan acabar a las 3, porque a las 3 tienes que hacer tu guardia hasta las 5 de la tarde. Entonces, una de dos, o distribuyes el tiempo a 7, 8 minutos por paciente y luego tienes que salir zumbando para hacer esa guardia, o desde luego el paciente no es que no se le dé protagonista. El protagonismo es que no existe simplemente, ni existe él, ni le damos opción a que exista, porque como le damos opción a que exista, entonces no existimos nosotros. Al cabo de 1 o 2 semanas estamos mal, no fatal. Ni realizan ellos su aporte ni nosotros nuestra misión. Es muy Bueno, triste, pero es una realidad. yo creo que hay una serie de comportamientos, digamos, médicos y sociales realmente que hay que comenzar a rectificar. Hay que hacer una valoración distinta de las situaciones que se están presentando cotidianamente, ¿no? Primeramente, yo considero que cualquier paciente nunca debe ser un ente o una persona, digamos, pasiva, donde asiste al médico, usted tome esto, aquello y lo otro, y automáticamente se va a sentir muy mejor. No, ese ser tiene que actuar activamente en la curación, en su propia curación. Y está además muy comprobado que cuando una persona se abandona psíquicamente ante la situación que está padeciendo, evidentemente va a tardar, va a prolongar su sufrimiento. Pero cuando uno toma responsabilidad de la propia situación que está padeciendo y sufriendo y comienza a positivar esa circunstancia en su vida, primeramente a aceptar el desarrollo que puede padecer y posteriormente a poner todos los medios por su lado y por su parte para que evidentemente esa enfermedad, digamos, desaparezca cuanto antes. Por ejemplo, dentro del campo del deporte, sin ir más lejos, cuando hay una lesión en un deportista, tiene que evidentemente transcurrir una etapa, un periodo determinado, digamos, de recuperación, de descanso. Pero se ha comprobado que aun cuando una persona tenga un pie enyesado, un brazo enyesado o cualquier otro miembro de su cuerpo, lo que puede hacer psíquicamente, mentalmente, es visualizar esa zona, digamos, en mal estado y automáticamente enviar impulsos por medio del sistema nervioso de curación y se ha comprobado que hay enseguida una recuperación prácticamente diría yo que inmediata. Cuando cualquier persona que asiste al médico, normalmente uno le entrega la salud al médico. O cuando una persona va al psiquiatra o al psicólogo, le da tanto su mente al médico, al psicólogo, al psiquiatra. Y luego uno se queda sin el espíritu porque se lo da al cura. Y uno se queda sin su futuro porque se lo da al vidente. Entonces, evidentemente, uno nunca llegará a tomar responsabilidad de su propia existencia. Y ese es el grave problema. Cuando uno se centre en sí mismo y tenga cierta fe en sí mismo, porque ha comprobado el doctor Benson, que es una gran autoridad en estos temas, el doctor Benson ha hecho un estudio muy profundo de lo que puede ser la curación a través de la fe, sin ir más lejos. Pero cuando hablo de fe, no me estoy refiriendo al hecho de tener fe en un Dios determinado, sino fe en uno mismo, o fe, digamos, en el propio médico, ¿no? Yo recuerdo una anécdota de ese gran escritor, que era Bernard Shaw, y en una ocasión se sentía realmente mal,
y vivía en un tercer piso en Inglaterra, en Londres. Entonces llamaron a un médico, vino a verle, y el médico subió a ver a Bernard Shaw, pero llegó arriba totalmente agitado, ¿no? Tenía la respiración totalmente, el cuerpo totalmente congestionado, la respiración totalmente agitada. Y claro, Bernard Shaw, a ver al médico en ese estado, se levantó, le preparó una taza de té y le dice, doctor, usted está peor que yo. Y Bernard Shaw, que tenía un tremendo sentido del humor, le dice, doctor, son 10 libras esterlinas por este tratamiento. Y entonces el médico le dice, no, señor Shaw, son 20 libras que usted me debe a mí, porque cuando mis pacientes me ven a mí en una peor situación de la que ellos pueden estar, enseguida mejoran. Y eso es lo que le ocurre a usted, ¿eh? Entonces, tiene que haber esa empatía médico-paciente. Y cuando el paciente tiene confianza en el médico, automáticamente ya hay cierta curación psíquica. Sí, esto es cierto. Dicen que no hay mejor medicina que la presencia del médico. Es lo que se llama, hoy en día se está desarrollando más la curación a través del amor. Porque cuando un enfermo está enfermo, se siente mal, lo primero que siente hacia sí mismo es cierto desprecio y cierta autocompasión. Y lo que tiene que hacer es todo lo contrario. Despertar amor, energía, cariño, vitalidad ante sí mismo, y automáticamente esa energía se pone en marcha, se incrementa una vez más ese nivel de energía y se produce la curación. A mí esto me resulta muy difícil, Marana, Cristóbal, me resulta complicadísimo, porque la medicina tradicional es cierto que ahora mismo está dejando un gran paso a otras medicinas alternativas. Ahí están funcionando fenomenalmente bien y hace poco hemos vivido aquí unas jornadas donde se ha hecho una feria monográfica de estas medicinas alternativas con un gran éxito. Pero es que siempre se ha dicho que la mentalidad es lo último que cambia. ¿Y cómo vamos a ser capaces de hacer ese cambio en nuestra mentalidad? Pues a través de, digamos, de cierta educación médica, por definirlo de alguna manera. Yo creo que los gurús de la sociedad actual, de alguna forma, bueno, son los medios de comunicación por un lado y los médicos por otro. Entonces, ¿por qué no tiene que existir, digamos, un proceso de educación ante todas aquellas personas que pueden leer los periódicos, escuchar, por ejemplo, la radio, ver la televisión? Si vemos los programas de televisión, lo único que se está lanzando a la mente de los individuos para que quede impregnada su mente subconsciente de negatividad, son programas que únicamente despiertan la angustia en el individuo. Hoy en día, por ejemplo, afortunadamente, comienzan ya a plantearse cursos sobre la risa. Porque yo recuerdo a Norman Cassen, que es un experto, por ejemplo, en medicina, de la Universidad también de California, donde este hombre se ha curado de una enfermedad considerada como incurable, ¿eh? Es decir, donde la columna vertebral queda totalmente anquilosada y prácticamente degenera de tal forma que esa persona acaba quedando paralizada. Pues este hombre se ha curado a través de técnicas de risa, porque cuando uno se ríe pone en funcionamiento el diafragma, se estimula la circulación sanguínea, el sistema nervioso, las neuronas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que el ser humano requiere. Y no solamente eso, si vemos a nuestro alrededor a la hora de comer, todas las noticias son desagradables. Eso es como una bomba que cae en la mente subconsciente y queda almacenado. Las conversaciones que tenemos son de naturaleza negativa. La propia situación interna del propio individuo, siempre existe el temor ante el momento presente, el futuro, el perder el empleo, el perder un ser querido, la enfermedad, la muerte. Es decir, el ser humano, en tanto en cuanto no llegue a cambiar ese estado mental de negatividad y comienza a desplazarlo de la mente, cultivando sensaciones, movimientos de naturaleza positiva, hay muy poco que hacer. Y yo pienso que hay técnicas, por otro lado, que están ahí a nuestra disposición. Por ejemplo, los diagnósticos dentro de la medicina cada vez son más fiables porque contamos con instrumentos cada vez más y más sofisticados. Lo único que ocurre es lo que suele fallar generalmente es el tratamiento, cuyos tratamientos normalmente llevan consigo otra enfermedad, puesto que se producen infinidad de alteraciones, digamos, psicopatológicas, motivado justamente a una serie de sustancias contenidas en los medicamentos. Así que hay que sanar con una medicina, a ser posible, más grande, evidentemente. Yo quería hacer una pequeña matización a lo de Madana, que sí tiene razón. Evidentemente hay mucha razón en eso. Lo que pasa es que por mucho que se quiera cambiar, hay una palabra, tiempo, que no existe hoy en día. Para empezar a cambiar todo esto tendríamos que cambiar un montón de estructuras que creo que están súper establecidas, que generan un montón de dinero, que es en lo que se basa todo esto, y sería prácticamente imposible. Que la mente está curando es evidente. ¿Por qué el gran auge de médicos naturistas, naturópatas, e incluso
de profesionales de la medicina que trabajan en el ramo de la sanidad privada. Está claro, disponen de tiempo y venden ese tiempo más caro que la medicina oficial. Ese tiempo está claro que ayuda a ponerse hacia razón. Las penas a medias son la mitad de penas. Si yo soy capaz de compartir mi problema con alguien, la mitad del problema se estoy traspasando a una persona. De la misma forma que si yo estoy contento y no tengo posibilidad de comentar solo a alguien, esa alegría me va a quedar partida por la mitad. Hay una cosa que está clara. La simple presencia del médico cura, y cura algo. Si además tenemos una confianza ciega o nos aporta algún dato que nos haga confiar más ciegamente, vamos a curarnos más mejor todavía. Está claro que, por ejemplo, la figura del pastequeiro que había aquí, bueno, sigue habiéndola, esa persona que hay en las consultas, a veces, que se va entremezclando con la gente, se entera de todos los problemas que tiene la gente, pasa antes que ningún otro a la consulta del médico, del terapeuta, y le dice, mira, fulanito tiene esto, el del pañuelo rojo tiene un dolor de estómago, y aquel de allí ha padecido un infarto. Tan pronto pasa esa persona y le diga, usted ha tenido un infarto, al margen de que sea bueno o mal profesional, la mitad de las cosas que le diga van a influir positivamente. ¿Por qué? Porque te estás confiando ciegamente y de una forma inconsciente tu mente está funcionando. Y eso es real. El problema de todo esto, el tiempo, yo estoy convencido. Para nosotros también el problema es el tiempo, ya tenemos que terminar. El reloj está marcando la hora de decir adiós. Yo imagino que si tuviésemos que decir en una sola palabra o en dos palabras, Magana, el resumen de todo este coloquio que hemos tenido aquí sería pensamientos positivos, ¿no? Sí, sí, fundamentalmente sí. Bueno, hay que considerar que hay una relación íntima de cuerpo, cuerpo-mente. Aquellas cosas que ocurren en el cuerpo actúan sobre la mente y viceversa. Pero por lo tanto hay que cambiar ciertos hábitos negativos, cultivar ciertos hábitos positivos y cada día hay más y más información para eso. Cuando estemos malitos, ponernos guapos y olvidarnos de todo y seguramente lo conseguimos. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros esta mañana, ayudándonos pues a entender un poquito más qué es esto de la relación mente-cuerpo, sobre todo en el tema de la salud. Nos vamos a marchar, es la 1 y es el